noche más oscura que conoció el mundo Shinobi. Cuando los cielos se partieron y la tierra tembló como si el final hubiera llegado, nació un niño destinado a cargar con el peso de un dios. No uno sino tres hermanos llegaron al mundo bajo el mismo grito de guerra y dolor. El primero Naruto, el del centro, el que lloraba con una fuerza que hacía vibrar los sellos. El segundo Raga, de mirada fría y chakra profundo como el abismo. El tercero Sora, silencioso como el viento antes de la tormenta. Esa noche el cuarto Hokage no selló al zorro, no selló al demonio, no selló al miedo, selló al 10 colas entero en el cuerpo del recién nacido Naruto, y cuando lo hizo el mundo se quedó sin aire porque nadie jamás había sobrevivido a algo así. Pero Naruto no murió, sus ojos brillaron como estrellas rotas y el sello se adaptó como si el monstruo hubiera aceptado su cárcel. Los hermanos crecieron juntos pero el mundo los separó desde el primer aliento. Naruto fue aislado, temido, observado como una bomba viviente. Raiga fue entrenado en secreto por la raíz porque su chakra reaccionaba al del 10 colas. Sora fue enviado a los monjes del fuego porque su presencia calmaba incluso a las bestias con cola. Naruto creció solo, odiado, pero dentro de él no había odio, había un océano infinito de poder que dormía y soñaba con libertad. El 10 colas no rugía, no gritaba, observaba, aprendía esperando el día en que ese niño se rompiera, pero ese día nunca llegó. Cuando la academia ardía y los exámenes Chunin se teñían de sangre, los hermanos se reencontraron por primera vez y el aire cambió. Raiga sintió el llamado del poder, Sora sintió el desequilibrio del destino, Naruto sintió algo que nunca había sentido: familia. La invasión de Konoha no fue un ataque, fue una sentencia. Los cielos se oscurecieron, las invocaciones cayeron como dioses antiguos y entonces Naruto sangró por primera vez y el sello se resquebrajó, no se rompió, se abrió. El 10 colas despertó no como una bestia sino como un rey. Naruto no gritó, no perdió el control, caminó entre el caos con ojos que ya no eran humanos ni demonio, eran algo más antiguo, algo absoluto. Raiga liberó su forma sellada convirtiendo su cuerpo en un arma viviente de chakra puro. Sora elevó un mantra que detuvo el tiempo por un latido. Los tres hermanos se pararon juntos y el mundo entendió su error. Naruto no destruyó la aldea, la salvó absorbiendo el ataque completo, convirtiendo el dolor en poder, el miedo en voluntad. El 10 colas dejó de luchar porque había encontrado algo más peligroso que el odio, un propósito. Desde ese día las naciones temblaron, los Kage discutieron, los dioses observaron porque el niño del 10 colas no quería gobernar, quería cambiar el mundo. Y mientras las estrellas giraban y la guerra se acercaba, los hermanos avanzaban sabiendo que el destino no estaba escrito, que incluso los dioses podían caer y que el verdadero fin apenas estaba comenzando. El mundo no tuvo tiempo de respirar porque la noticia corrió más rápido que el rayo. El portador del 10 colas no era un mito, no era un arma perdida, era un muchacho con nombre y voluntad, y ese simple hecho sacudió los cimientos de todas las naciones. Los 5 grandes países se reunieron no para negociar sino para decidir si el mundo debía seguir existiendo, porque mientras los ancianos temblaban los cielos comenzaron a moverse. Las bestias con colas sintieron el llamado antiguo, el origen de su propio miedo. Naruto caminaba al frente sin odio, sin sonrisa, con una calma que hacía sangrar el alma. Raiga a su lado era como una espada desenvainada, cada paso suyo quebraba la tierra. Sora detrás como una sombra sagrada mantenía el equilibrio evitando que el poder lo consumiera todo. La luna se oscurece no por un eclipse sino porque algo la observó desde atrás. Madara despertó con una risa que partió montañas, había esperado siglos para ese momento, pero al ver a Naruto entendió que el plan del ojo de la luna ya no era suyo. El primer choque no fue una batalla, fue un colapso de realidades. Madara liberó su poder completo, pero el 10 colas dentro de Naruto no respondió con furia, respondió con obediencia, y cuando Naruto alzó la mano el espacio se dobló como papel mojado. Raiga atravesó ejércitos como si fueran recuerdos olvidados, su chakra ardía azul y negro, cada golpe borraba nombres de la historia. Sora levantó barreras invisibles que protegían a inocentes y detenían a dioses. Su voz no gritaba pero el mundo escuchaba. Las bestias con colas se arrodillaron no ante el 10 colas sino ante el niño que lo había dominado, sin cadenas, sin odio, sin miedo. Entonces el cielo se rompió y los Otsutsuki descendieron no como salvadores sino como jueces, venían a reclamar lo que creían suyo, el origen del chakra, el fruto prohibido, el 10 colas, pero se encontraron con algo que no estaba en ningún pergamino. Naruto miró a los dioses y por primera vez el 10 colas sintió temor, no porque fuera más fuerte sino porque ese humano había aprendido a crear, no solo a destruir. La batalla final comenzó sin sonido, sin luz, sin tiempo. Los hermanos se movían como uno solo. Raiga rompía las leyes del cuerpo, Sora sostenía las leyes del alma, Naruto reescribía las leyes del mundo. Cuando todo terminó no quedó silencio, quedó esperanza. Los dioses cayeron no muertos sino desterrados, el chakra dejó de ser una maldición y se convirtió en un legado compartido. Y mientras el polvo se asentaba el mundo comprendió que la era de los dioses había terminado y la era de los hermanos apenas había comenzado. El amanecer no llegó con luz, llegó con una vibración profunda, como si el planeta mismo hubiera despertado de un sueño eterno. Las montañas aún flotaban fragmentadas, los mares se retiraban y regresaban como si respiraran, y en el centro de todo Naruto permanecía en pie con el manto del 10 colas ondeando como un cielo vivo. Pero el verdadero peligro aún no se había mostrado, porque cuando los Otsutsuki cayeron el vacío que dejaron comenzó a responder algo antiguo, algo que ni siquiera los dioses se atrevieron a nombrar.
Desde las grietas del mundo surgieron ecos de realidades rotas, dimensiones que habían sido devoradas por el chakra primordial, mundos donde no quedaba vida, solo voluntad corrompida. Esas entidades no tenían forma ni nombre, eran restos del origen del universo atraídos por el 10 colas completos. Sora fue el primero en sentirlos. Su voz tembló no por miedo sino por respeto, porque aquello no quería destruir, quería regresar, quería existir otra vez. Raiga apretó los puños y su chakra reaccionó transformando su cuerpo en una figura casi divina, porque entendió que no se trataba de una guerra sino de una prueba. Naruto cerró los ojos y por primera vez habló con el 10 colas, no como carcelero ni como arma sino como igual, y el monstruo ancestral respondió no con palabras sino con memoria. Naruto vio el nacimiento del chakra, vio mundos arder por el deseo de poder, vio dioses caer por creer que controlaban lo absoluto y comprendió que si seguían luchando el ciclo nunca terminaría. Entonces tomó una decisión que hizo temblar incluso al destino. Naruto liberó el poder total no para atacar sino para crear. Su cuerpo se elevó, sus siluetas se disolvió en energía pura y el 10 colas dejó de ser una bestia para convertirse en un núcleo, un sol negro y blanco girando con equilibrio perfecto. Raiga canalizó ese poder y se convirtió en el pilar del mundo. Su fuerza sostuvo la realidad evitando que colapsara mientras cada fibra de su ser ardía. Sora elevó un canto eterno, una resonancia que atravesó todas las dimensiones recordándoles a los mundos perdidos lo que significaba vivir. Las entidades del vacío se detuvieron confundidas porque por primera vez alguien no las rechazaba, no las destruía, les ofrecía un lugar. El chakra se expandió como una red infinita conectando todo, no como energía de guerra sino como esencia de existencia. Cada se sintió al otro, cada dolor fue compartido, cada esperanza multiplicada. Cuando la luz regresó, Naruto cayó al suelo humano otra vez, sin manto, sin marcas, solo con una sonrisa cansada. Raiga apenas se mantenía en pie, riendo como nunca. Sora lloraba en silencio porque había escuchado al universo responder. El mundo había cambiado para siempre, las aldeas ya no se levantaban sobre miedo, las naciones ya no necesitaban bestias como armas, el chakra ahora responde a la voluntad del corazón. Naruto no fue nombrado rey ni dios ni salvador, fue llamado el origen del nuevo pacto, y mientras las estrellas se reordenaban en el cielo una verdad quedó grabada en la historia. El 10 colas no fue sellado para destruir el mundo, fue sellado para que 3 hermanos lo salvaran, y aún así en algún lugar más allá del tiempo algo observó paciente, porque incluso en un mundo renacido las leyendas nunca mueren, y esta historia aún no había terminado. El tiempo avanzó sin medir días ni años porque el mundo ya no se contaba igual después del renacimiento del chakra. Las aldeas crecieron unidas por caminos de luz invisible y cada shinobi sentía el latido del planeta bajo sus pies. Naruto despertó de su largo descanso junto a un lago que reflejaba cielos nuevos y al abrir los ojos sintió algo distinto. El 10 colas ya no era una presencia interna, era una voz lejana, tranquila como un sol que confía en su órbita. Raiga entrenaba sin descanso, su cuerpo marcado por cicatrices de realidades sostenidas. Cada golpe suyo hacía eco en montañas lejanas porque el mundo aún dependía de su fuerza. Sora caminaba entre pueblos sanando memorias más que heridas, enseñando a escuchar el chakra como una canción y no como un arma. Pero el equilibrio siempre atrae al desafío, y desde más allá del velo donde incluso los Otsutsuki no se atrevían a mirar, algo comenzó a moverse, una conciencia nacida del silencio absoluto, una voluntad que no buscaba poder ni destrucción, solo el fin de todo significado. Los antiguos textos nunca hablaron de ello porque no tenía nombre, no podía ser invocado, no podía ser sellado, era la negación misma de la existencia. Sora lo sintió primero y cayó de rodillas porque aquella presencia apagaba el sonido del mundo. Raiga lo vio en el cielo como una ausencia donde debería haber estrellas. Naruto comprendió en ese instante que había llegado la prueba final. No era una guerra, no era un enemigo, era una pregunta: si todo existe gracias al chakra y al lazo entre seres que sucede cuando algo desea que nada exista. Los hermanos se reunieron una vez más en el lugar donde todo comenzó y sin palabras supieron que esta vez no bastaba con fuerza ni con creación. Naruto dio un paso adelante y abrió su alma al mundo, dejando que cada recuerdo, cada risa, cada perdida fluyera. Raiga ancló esa voluntad al plano físico, convirtiéndose en la columna que sostenía la realidad. Sora elevó la memoria colectiva del mundo, recordándole el vacío, que incluso el dolor tiene significado. La entidad del silencio intentó avanzar, pero por primera vez encontró resistencia, no un muro, no una técnica, sino una historia infinita de vidas conectadas. El universo vibró no por impacto sino por emoción, y el vacío comenzó a retroceder, no derrotado sino comprendido, porque entendió que mientras exista alguien que recuerde, alguien que ame, alguien que decida seguir adelante, la nada nunca podrá ganar. Cuando todo terminó no hubo celebración, solo calma profunda. Naruto miró el horizonte sabiendo que algún día el mundo ya no los necesitará. Raiga sonrió aceptando que su fuerza había cumplido su propósito. Sora cerró los ojos escuchando un futuro en paz. Y así los hermanos se alejaron del centro de la historia, convirtiéndose en leyenda no escrita, no cantada, solo sentida, porque en cada shinobi, en cada niño, en cada latido del planeta quedó sembrada una verdad eterna. El mundo no fue salvado por dioses ni por bestias, fue salvado por la decisión de 3 hermanos de creer en la existencia. Y mientras el universo continuaba su viaje, una última chispa observó desde lejos, no con odio ni ambición sino con curiosidad, porque incluso al final de todo siempre hay alguien dispuesto a contar la historia de nuevo. El mundo entró en una era que nadie supo cómo nombrar, porque no era paz absoluta ni era conflicto, era algo intermedio, un estado vivo que respiraba con cada
Ser y en ese nuevo latido las leyendas comenzaron a desvanecerse de la memoria consciente pero no del alma. Naruto caminó solo durante mucho tiempo atravesando bosques que nacían en minutos y desiertos que florecían al sentir su presencia. Ya no era visto como un arma ni como un salvador, era un caminante más, pero cada paso suyo alineaba el chakra del mundo. Rágase adentro de las fronteras donde la realidad aún era frágil, ahí donde el espacio se doblaba y el tiempo perdía sentido. Su cuerpo se convirtió en un guardián silencioso, una muralla viviente contra lo imposible, y aunque nadie lo veía, todos dormían gracias a él. Sora desapareció del mapa pero no del mundo. Su voz comenzó a surgir en sueños, en momentos de duda, en instantes donde alguien estaba a punto de rendirse y sin saber por qué decidía seguir adelante. Pero el universo nunca se queda quieto y en lo más profundo del flujo del chakra algo comenzó a condensarse, no como enemigo ni como vacío, sino como conciencia nueva nacida de todo lo que había sido compartido. Era el eco del mundo, una entidad formada por cada decisión, cada sacrificio, cada esperanza acumulada a lo largo de eras, y al tomar forma buscó a sus creadores. Naruto sintió el llamado en el viento, Raga lo sintió en la presión sobre sus huesos, Sora lo escuchó como un acorde perfecto. Los tres se reunieron una última vez en un lugar que no existía en ningún mapa, un punto donde todas las líneas del destino convergen, y ahí el eco habló no con palabras sino con verdad. El mundo ya no necesita guardianes pero necesita testigos. Naruto comprendió que su papel no era luchar ni gobernar sino recordar. Raga entendió que su fuerza ya no debía sostener el mundo sino permitirle caer y levantarse solo. Sora aceptó que su voz no debía guiar sino escuchar. Entonces los hermanos tomaron la decisión más difícil, se desprendieron del centro del chakra, devolviendo al mundo la libertad completa, sin anclas, sin pilares, sin cantos. El 10 cola se disolvió en pura energía creadora, convirtiéndose en estrellas nuevas. Raga dejó su forma divina y se hizo mortal. Sora silenció su canto y permitió que otros encontraran el suyo. Naruto sonrió porque por primera vez el futuro ya no dependía de ellos. Con el paso de generaciones los nombres se convirtieron en mitos, luego en sensaciones y finalmente en nada, pero cada vez que alguien se levantaba después de caer, cada vez que un enemigo elegía no destruir, cada vez que un niño miraba el cielo y sentía que pertenecía a algo más grande, allí estaban los hermanos, no como dioses, no como leyendas, sino como la voluntad eterna de seguir existiendo. Y aunque el universo continuara expandiéndose hacia lo desconocido, una verdad quedó grabada más allá del tiempo: mientras alguien elija creer, la historia nunca terminará. Cuando el recuerdo de los hermanos ya no tiene forma ni nombre, el mundo comenzó a sentir un vacío suave, no doloroso sino expectante, como el silencio antes de una nueva canción, porque al desaparecer los pilares algo antiguo despertó dentro de la humanidad. Ya no había maestros absolutos ni destinos escritos, el chakra fluía libre y con esa libertad nació el riesgo de elegir mal. En aldeas lejanas comenzaron a surgir individuos capaces de alterar la realidad con un pensamiento, no por herencia divina sino por convicción pura. Algunos usaron ese don para crear, otros para dominar, y por primera vez el mundo entendió que el verdadero peligro no eran los dioses sino las decisiones. En ese tiempo un niño nació sin chakra, sin talento, sin voz interior, pero con una mirada que parece atravesar eras. Nadie lo notó, nadie lo temió, excepto el viento que siempre se detenía cuando el niño caminaba. Sora lo escuchó desde donde ya no existía porque el silencio del niño era demasiado profundo. Raiga sintió un peso extraño en los huesos, como si el mundo buscara apoyo. Naruto sonrió sin saber por qué, porque algo le recordaba a sí mismo. El niño crece observando, aprendiendo, entendiendo sin tocar el chakra, y cuando el mundo comenzó a fracturarse otra vez, no por guerras sino por ideales opuestos, el niño dio un paso adelante. No usó poder, usó palabra. Y donde hubo odio hubo duda, y donde hubo duda hubo cambio. Pero ese acto despertó algo más profundo, una reacción del universo, porque el mundo había aprendido a sostenerse sin dioses pero aún no sabía perdonarse. Desde el núcleo de la existencia surge una fuerza nueva, no oscura, no luminosa sino absoluta, la suma de todas las elecciones incorrectas, la sombra colectiva de la libertad, y esa sombra buscó forma. Naruto apareció en el borde del sueño del mundo, no como cuerpo sino como presencia. Raiga emergió como eco de resistencia, Sora como susurro de conciencia, y los tres entendieron que aún sin intervenir debían atestiguar. La sombra intentó envolver al niño pero el niño no retrocedió porque nunca aprendió a temer. Cuando la sombra preguntó ¿por qué existes?, el niño respondió porque alguien tiene que elegir mejor, y esa respuesta hizo temblar la realidad. La sombra se fragmentó, no destruida sino dividida en infinitas posibilidades. Algunas cayeron, otras se transformaron, otras esperaron. El mundo no fue salvado, una vez más fue puesto a prueba y superó esa prueba no por poder sino por voluntad compartida. Naruto sintió alivio. Raiga descansó por primera vez. Sora dejó escapar una risa que atravesó los sueños. Así comprendieron la verdad final: el ciclo no se rompe, se madura. El mundo ya no necesitaba héroes eternos ni finales épicos, solo necesitaba personas dispuestas a cargar con sus decisiones. Y mientras las estrellas continuaban su danza silenciosa, el universo aceptó su destino: existir sin garantías. Y en algún lugar más allá del tiempo, tres conciencias observaron satisfechas, sabiendo que la historia seguía no porque debiera sino porque alguien siempre estaría dispuesto a vivirla. El mundo avanzó sin saber que estaba siendo observado, no por dioses ni por sombras sino por la memoria misma de todo lo que había ocurrido, porque cuando una historia alcanza ese nivel deja de pertenecer al tiempo. El niño sin chakra crece y se convirtió en un hombre cuya sola presencia hacía que las
discusiones se detuvieran no porque impusiera autoridad sino porque al mirarlo cada persona se veía a sí misma reflejada con todas sus contradicciones y esperanzas. Las naciones comenzaron a cambiar no por guerras sino por despertares lentos dolorosos necesarios. El chakra ya no definía el valor de un ser, la fuerza ya no era medida en destrucción sino en la capacidad de proteger sin imponerse, pero en los bordes de la existencia donde la realidad aún recordaba los viejos tiempos algo comenzó a reagruparse, fragmentos de aquella sombra dividida que no aceptaban la madurez del mundo, voluntades que añoraban un destino impuesto, un orden absoluto, un final escrito. Esas voluntades se fusionaron dando origen a una nueva figura, no un dios, no un demonio, sino un juez, una conciencia que creía que la libertad era un error, que el sufrimiento era prueba suficiente de que el mundo no merecía decidir. Cuando dio su primer paso los cielos no se oscurecieron, simplemente dejaron de reaccionar como si incluso la naturaleza dudara. El hombre sin chakra sintió el cambio y por primera vez en su vida sintió miedo no por sí mismo sino por lo que el mundo podría perder si volvían a delegar su destino. Naruto apareció a su lado como un reflejo en el agua, no tangible pero presente. Raiga se manifestó como una presión firme bajo sus pies, Sora como un murmullo en su mente, y sin palabras entendieron que aquel humano era la respuesta que habían esperado sin saberlo. El juez habló y su voz promete paz a cambio de obediencia, eternidad a cambio de voluntad, y millones sintieron la tentación porque el cansancio de elegir pesa más que cualquier guerra. Entonces el hombre dio un paso adelante, sin chakra, sin aura, sin técnica, y dijo no como desafío sino como afirmación. Ese solo acto liberó una reacción en cadena. Cada persona que escuchó recordó un momento en el que eligió levantarse, cada error cometido, cada acierto ganado con esfuerzo, y el mundo respondió. El juez intentó imponer su verdad pero no pudo contra una decisión compartida porque no existe poder capaz de dominar a quienes aceptan la responsabilidad de existir. La entidad comenzó a resquebrajarse no por ataques sino por contradicción, porque un mundo que elige aunque un miedo no necesita ser juzgado. Cuando todo terminó no hubo estallido ni sacrificio, solo un silencio pleno, un silencio que significaba continuidad. Naruto sintió que su historia había llegado al punto correcto. Raiga dejó de ser peso y se volvió tierra firme. Sora se disolvió en un canto tan suave que ya no podía distinguirse del pensamiento humano. El hombre sin chakra siguió caminando anónimo porque los símbolos ya no eran necesarios. Y así el universo aceptó su forma final, no perfecta, no eterna, pero viva, una existencia donde cada era una feria con la posibilidad de caer y levantarse, donde cada final sería solo una pausa, donde cada comienzo llevaría dentro el eco de tres hermanos que alguna vez cargaron con todo para que otros pudieran elegir. Y mientras el tiempo seguía su curso, una última verdad quedó suspendida en el tejido del ser. La historia no necesita ser protegida, solo necesita ser vivida. Pasaron eras completas sin que el mundo notara que estaba cruzando un umbral invisible, porque los cambios más profundos nunca hacen ruido, y en ese fluir silencioso la humanidad comenzó a soñar distinto. Ya no soñaban con poder ni con salvadores, soñaban con caminos. En esos sueños aparecen lugares que nadie había visto, montañas suspendidas sobre mares de niebla, ciudades construidas alrededor de árboles que hablaban, ríos que recordaban nombres olvidados, y en todos esos sueños había una sensación de común, la certeza de que algo observaba con orgullo. El chakra evolucionó, no se hizo más fuerte, se hizo más sabio, aprendió a responder a la intención y no al deseo, y por eso algunas técnicas dejaron de funcionar mientras otras nacieron sin sellos, sin entrenamiento, sin maestros. Hubo quienes intentaron forzar el pasado, recrear bestias, recrear guerras, recrear dioses, pero todo se desmoronaba en sus manos porque el mundo ya no aceptaba cadenas antiguas. Entonces en el borde del cielo, donde el espacio se curva como agua, aparece una grieta no violenta, no invasiva, una herida suave causada no por ambición sino por curiosidad del propio universo. De esa grieta emergió una pregunta hecha forma, una conciencia joven infinita que quería entender por qué ese mundo había sobrevivido cuando tantos otros se extinguieron. La pregunta descendió sin hostilidad y al tocar la realidad sintió resistencia, no como muro sino como historia acumulada. Cada paso suyo despertaba memorias de decisiones pequeñas, actos cotidianos, sacrificios invisibles. Naruto despertó dentro del latido del mundo, no como individuo sino como recuerdo consciente. Raiga se manifestó como la suma de todas las veces que alguien sostuvo a otros, Sora como la resonancia de cada palabra dicha con honestidad. La pregunta intentó analizarlos, medirlos, comprenderlos, pero no pudo porque no eran entidades, eran consecuencias. Al darse cuenta la pregunta cambió, se transformó en aprendizaje y pidió permiso no para entrar sino para escuchar. El mundo aceptó. Entonces se abrieron todas las memorias, no como archivos sino como experiencia. La pregunta sintió el miedo original, la guerra, la pérdida, la soledad del niño sellado, la decisión de tres hermanos, la elección de un mundo libre. Y al sentirlo todo comprendió, no existe sistema perfecto, no existe final correcto, solo existe la voluntad de continuar. La pregunta se retiró transformada, llevando consigo el eco de ese mundo hacia otros lugares donde la nada aún esperaba. Naruto sintió paz porque incluso el universo estaba aprendiendo. Raiga se disolvió en la firmeza del suelo, Sora en el murmullo del viento, y el mundo siguió. Nacieron nuevas generaciones que nunca oyeron esos nombres, pero cuando dudaban sentían fuerza, cuando caían sentían apoyo, cuando miraban al cielo sentían pertenencia. Y así la historia continuó sin necesidad de ser contada, porque ya vivía en cada decisión, y aunque algún día las estrellas se apaguen y el tiempo se repliegue sobre sí mismo, una verdad quedará grabada más allá de toda forma.
Mientras exista alguien dispuesto a elegir con conciencia, mientras exista alguien que cargue con sus actos, mientras exista alguien que decida vivir, la historia jamás tendrá un final. Cuando incluso el recuerdo del recuerdo comenzó a diluirse, el universo entró en una fase que nunca había experimentado, porque por primera vez no avanzaba por necesidad sino por deseo, y ese deseo no nació de una entidad suprema, nació de millones de voluntades pequeñas entrelazadas. Las estrellas cambiaron su ritmo no por colapso ni expansión sino por sincronización, como si escucharan un pulso común, y en ese pulso el mundo shinobi dejó de ser un lugar para convertirse en un concepto, una forma de existir. En algún punto del tejido del ser donde el tiempo no camina en línea recta, una conciencia despertó, no joven, no antigua sino completa, había nacido de la suma de todas las historias, no como juez ni como creador sino como observador activo. Esa conciencia miró hacia abajo y vio incontables vidas desarrollarse sin guías absolutos, vio errores repetirse y aún así vio crecimiento, vio caídas que no destruyeron, vio decisiones que salvaron más que cualquier jutsu, y por primera vez desde el origen del chakra alguien preguntó sin exigir respuesta: ¿vale la pena existir? Así la pregunta no fue lanzada al vacío, fue absorbida por el mundo, y el mundo respondió no con palabras sino con escenas. Un shinobi dejando su arma para cargar a un enemigo herido, una madre enseñando a su hijo a escuchar su propio miedo, un anciano sonriendo al ver un futuro que ya no necesita su fuerza. La conciencia comprendió entonces que la épica verdadera no está en el estallido sino en la continuidad, pero aún así toda existencia debe enfrentar su última frontera, y esa frontera comenzó a acercarse no como destrucción sino como transformación total. El universo se preparaba para dar un salto hacia una forma nueva de ser. Ese salto exige algo imposible: dejar atrás incluso la historia. En ese instante Naruto, Raiga y Sora no aparecieron como figuras ni como voces, aparecieron como decisión: no proteger, no intervenir, no preservar, dejar que todo avance. Y el mundo tembló no por miedo sino por responsabilidad, porque avanzar sin garantías es el acto más valiente de todos. Las leyes comenzaron a disolverse, no colapsando sino volviéndose opcionales. La materia aprendió a escuchar la intención, el tiempo aprendió a detenerse cuando alguien necesitaba comprender. La conciencia del universo dio el salto, y en ese salto no hubo fin, no hubo expansión de significado. Nacieron realidades donde el chakra no existía, pero la conexión sí, mundos donde nunca hubo guerra porque nunca hubo dominación, lugares donde el recuerdo de tres hermanos aparecía como una sensación de coraje inexplicable. Naruto ya no fue individuo, fue impulso, Raiga fue estabilidad, Sora fue sentido, y aún más allá donde ni siquiera la existencia tiene forma, algo nuevo despertó inspirado por esa historia, no un dios, no un sistema sino una promesa. Que ningún ser volvería a nacer solo, que ningún poder estaría separado de la responsabilidad, que ninguna historia sería cerrada para siempre. Y así incluso cuando el último observador cierre los ojos y el último latido se disuelva en silencio absoluto, algo permanecerá, no un nombre, no una ley, no una leyenda, sino la decisión eterna de seguir, porque la historia más épica no es la que termina con victoria, es la que se niega a terminar. Cuando el universo dio ese salto y la promesa se esparció más allá de toda forma, el silencio no fue vacío, fue expectante, como si todo lo que existió aguardara el siguiente latido. Las realidades nacidas de aquella expansión comenzaron a mirarse entre sí, no con ojos sino con intuición, mundos sin chakra, mundos sin tiempo, mundos donde la materia era solo pensamiento, y aún así en todos ellos surge el mismo impulso: avanzar juntos. Pero incluso una promesa eterna necesita ser puesta a prueba, porque la continuidad absoluta también puede volverse estancamiento, y en lo más profundo del nuevo ser del universo aparece una tensión no oscura, no hostil sino necesaria. Era la duda cósmica, la pregunta final que toda existencia debe enfrentar: si nada termina, ¿qué significado tiene comenzar? Esa duda no destruyó ni invadió, simplemente se manifestó como una desaceleración. El flujo del ser comenzó a hacerse pesado, las decisiones costaban más, las voluntades se volvían cautelosas, y por primera vez desde el salto la historia amenazó con detenerse en ese punto donde todo parecía correcto pero nada avanzaba. Algo despertó desde el interior mismo de la promesa. Naruto no como recuerdo ni impulso sino como risa, Raiga como determinación pura, Sora como comprensión profunda. No regresaron al mundo, el mundo regresó a ellos. La risa recordó a la existencia que vivir no es solo continuar, es arriesgar. La determinación recordó que avanzar siempre implica perder algo. La comprensión recordó que incluso el error es una forma de verdad. La duda cósmica escuchó y en lugar de resistir se transformó, se convirtió en desafío, no para destruir la promesa sino para renovarla eternamente. Así nacieron las eras del intento, mundos donde las decisiones no siempre llevaban a buenos resultados, donde las historias podían fallar, donde el dolor no era corregido automáticamente, y aún así esos mundos brillaron más que cualquier perfección anterior, porque en ellos cada elección tenía peso, cada caída tenía aprendizaje, cada levantarse tenía significado. El universo observó satisfecho porque entendió que la eternidad sin riesgo es solo repetición, y mientras las eras del intento florecían en incontables formas, el ego de tres hermanos se manifestó no como guía sino como ejemplo silencioso: cargar con algo imposible, compartirlo, y luego soltarlo. Así la existencia encontró su equilibrio final, no fijo, no eterno, sino vivo. Y en algún punto donde el tiempo aún no había decidido su forma, un nuevo latido comenzó a formarse, no como continuación directa sino como variación, otra historia, otro comienzo.
porque incluso después de la promesa, incluso después del salto, incluso después de comprenderlo todo, la épica más grande siempre será atreverse a empezar de nuevo. Y así, cuando el nuevo latido comenzó a tomar forma, no lo hizo con estruendo ni con luz infinita, nació como una vibración suave, una posibilidad temblando en el tejido del ser. No era un mundo aún, no era una historia, era solo una intención pura, el deseo de intentar otra vez, sin copiar, sin repetir, sin depender de lo que fue. Esa intención comenzó a condensarse y tomó forma lentamente, primero como un cielo sin estrellas, luego como un suelo sin nombre y finalmente como una chispa consciente que miró alrededor sin saber qué mirar. En ese instante algo extraordinario ocurrió, porque por primera vez una conciencia nació en un universo que ya conocía el significado de elegir. La chispa sintió curiosidad y esa curiosidad generó movimiento, el movimiento generó tiempo y el tiempo generó memoria. Naruto no apareció como voz ni como imagen, apareció como sensación de confianza, Raiga como firmeza interior, Sora como claridad. Al dudar, la chispa no los vio pero los sintió como si siempre hubieran estado ahí, y sin que nadie se lo enseñara dio su primer paso. Ese paso no creó tierra ni cielo, creó dirección. Otras chispas despertaron atraídas por ese acto y cada una trajo una perspectiva distinta, una trajo emoción, otra razón, otra compasión, otra temor, y al encontrarse no chocaron, se observaron. Así nació la primera comunidad, no unida por poder sino por diferencia aceptada. El universo observó y no intervino porque había aprendido la lección final. Las historias más fuertes son las que no necesitan ser empujadas. Con el tiempo surgieron conflictos no por maldad sino por incomprensión, y cuando eso ocurría el eco de los hermanos no resolvía el problema, solo recordaba que escuchar también es una forma de fuerza. Hubo errores que costaron mundos enteros, hubo decisiones que dolieron más que cualquier guerra antigua, pero cada final se convirtió en semilla porque esta nueva existencia no temía caer, había aprendido que caer no borra lo vivido. Y mientras ese universo joven crece, el antiguo mundo sin novia no era un lugar, ni siquiera un recuerdo, era un fundamento invisible, una raíz tan profunda que ya no necesitaba ser nombrada. Naruto, Raiga y Sora no celebraron, no descansaron, simplemente se disolvieron aún más, convirtiéndose en algo imposible de separar de la existencia. Voluntad, equilibrio, sentido. Y así, mientras incontables historias comenzaban sin saber de dónde venían, una verdad permanece grabada en cada latido nuevo. No importa cuántas veces el universo vuelva a empezar, no importa cuántas formas tome la existencia, siempre habrá alguien que cargue con lo imposible, alguien que lo comparta y alguien que recuerde cuando sea momento de soltar. Y mientras eso ocurra, la historia seguirá caminando sin final, sin límites, sin miedo.